Sobreviví a una masacre en un cine. Esto me ocurrió hace 10 años y como contexto, vivo en Estados Unidos. Era el verano de 2012. Mi novio de toda la vida y yo nos habíamos casado recientemente. A pesar de que éramos estudiantes universitarios y vivíamos en un departamento de mala muerte, nos la estábamos pasando increíble. Ese verano en particular nos reuníamos con nuestros amigos en el cine más cercano casi todos los fines de semana. Había uno justo al final de la calle de nuestro departamento que tenía entradas de cine muy baratas. Una noche de cine por menos de $10, eso estaba dentro de nuestro presupuesto. En fin, un jueves por la mañana recibí una llamada de este grupo de amigos para invitarnos a ver el estreno de medianoche de la última película de Batman. Yo acababa de trabajar un turno de 12 horas y estaba bastante cansada. Estuve a punto de rechazar la invitación y pensé en quedarme en mi departamento. Pero no quería perderme la diversión. Y era una película que quería ver desde que empezaron a promocionarla. Desde luego no me vendría mal quedarme despierta más tarde de lo habitual y perder unas cuantas horas de sueño, ¿no? A las 10:30 nos reunimos en el cine. Pasamos por delante de grandes recortes de cartón de Gatúbela y Batman. Cuando entramos, nos recibió el olor de las palomitas de mantequilla y el parloteo de los emocionados asistentes al cine. La taquilla estaba a la derecha de la entrada y justo encima había una lista electrónica de las películas que proyectaban. La función de las 12 de la mañana de The Dark Knight Rises aparecía en letras rojas brillantes. Como teníamos la paranoia de que las entradas se acabaran, rápidamente uno de nuestros amigos se pasó por el cine ese mismo día y compró las entradas para todos nosotros. Nos saltamos la cola de las entradas y nos dirigimos directamente con la empleada que recibía los boletos. Ella nos sonrió y nos señaló amablemente dónde se encontraba la sala 9, que estaba del lado derecho del vestíbulo. Si hubiera sabido lo que sé ahora, que entre la multitud acechaba un asesino, que mientras caminaba por esa alfombra roja y morada hacia la sala 9, podría haber estado caminando hacia mi muerte. Ahora lo pienso a menudo, en lo que habría hecho de haberlo sabido. Creo que habría tirado de la alarma de incendios, habría llamado a la policía, habría gritado para que la gente huyera. Pero por supuesto no tenía forma de saber lo que estaba a punto de ocurrir. No sabía el peligro que corría mientras abría las puertas de la sala 9 sin pensarlo 2 veces. El pasillo de esta sala era enorme y podías ir a la derecha o a la izquierda. La sala 9 era la más grande del edificio y era perfecta para albergar a las multitudes que traían los estrenos de medianoche. La pantalla estaba inmóvil y gris. Ni siquiera habían empezado los preestrenos porque aún faltaba 1 hora y media para que empezara la película. Entramos por el lado derecho, así que las butacas estaban a nuestro lado izquierdo. Recuerdo que me sorprendió lo lleno que estaba el cine. Casi todos los asientos estaban llenos. Al principio parecía que no íbamos a encontrar un sitio para sentarnos juntos. Por cómo estaba el cine, había una sección de asientos justo delante de la pantalla. Eran 5 hileras que se encontraban al nivel del piso. Y todos sabemos que sentarse hasta adelante es un asco y la verdad ninguno quería sentarse ahí. Pero uno de mis amigos vio una fila con 5 asientos vacíos, uno al lado del otro, y era perfecto para la cantidad de gente que nosotros teníamos. Estos asientos estaban unas 3 o 4 filas más arriba de donde las filas de asientos empiezan a elevarse. Subimos corriendo las escaleras antes de que alguien pudiera ocupar los asientos y nos sentamos. Mi esposo Brock se sentó en el 5.º asiento, yo me senté a su lado y mi amiga Samantha se sentó a mi lado derecho. Su novio Tommy se sentó junto a ella y nuestro amigo Leo se sentó en el asiento del pasillo. Pasamos los siguientes minutos charlando casualmente, bromeando y riendo. Y después de un rato mis 3 amigos fueron al vestíbulo a comprar bebidas y esas adictivas palomitas mantequilludas del cine. Mientras se iban, Brock y yo pasamos el tiempo observando a la gente. El cine estaba iluminado porque aún faltaba 1 hora para que empezara la película y las luces todavía no se atenuaban. Podía ver a todo el mundo con claridad. Había mucha gente vestida con camisetas y sudaderas de Batman.
Una persona incluso tenía una máscara y una de esas camisetas con una capa adjunta. También había muchos niños, pero eso no me sorprendió porque, aunque era un jueves por la noche, eran vacaciones de verano. Y eso significaba que al día siguiente no habría escuela. De toda la gente que vi, la persona que nunca voy a olvidar era una niña que estaba sentada en nuestra misma fila, a unas cuantas sillas de distancia. Era muy bonita, de cabello rubio con ojos azules. Pasó corriendo varias veces delante de nosotros de camino al vestíbulo y volvía con bocadillos y palomitas. En general la gente parecía muy emocionada por ver la película y la sala estaba llena de energía y risas. Después de una eternidad de espera, las luces empezaron a atenuarse y comenzaron los preestrenos. Y como en todas las películas, en la pantalla aparecía una animación que nos recordaba dónde estaban las salidas de emergencia. La verdad es que miré casualmente a las señales de salida de emergencia de color verde brillante que había a la izquierda y a la derecha, pero no le di mucha importancia al recordatorio. Después de eso solo recuerdo el avance de Superman. Los demás, la verdad, no estoy segura de qué trataban. Cuando empezó la película, el cine estalló en grandes aplausos y gritos. El título de la película, The Dark Knight Rises, estalló en la pantalla, y la escena en la que Bane secuestra un avión. Esta escena me pareció muy buena y captó mi interés de inmediato. Después de un rato la película empezó a volverse aburrida para mí y la verdad estaba muy cansada. Entonces cerré los ojos en las partes más aburridas para descansar un poco. Para ese momento ya llevaba 20 horas despierta, así que tenía sueño y dormí un poquito. Mis ojos estuvieron cerrados durante la mayor parte del encuentro entre Batman y Catwoman. No recuerdo bien lo que pasaba de esa parte de la película. Bueno, quizá ustedes que la vieron saben de qué hablo. De todos modos, cuando volví a abrir los ojos, Bruce Wayne estaba en su ordenador buscando información sobre Catwoman. Esta es la última escena que vi. No llegué a ver el resto de la película. De repente un fuerte bang surgió del lado izquierdo del cine. Grité un poco porque me sobresaltó y un extraño olor comenzó a llenar el auditorio. Era como el olor de los fuegos artificiales y por un momento pensé que alguien había lanzado de esas pequeñas pirotecnias como una broma, y de repente vi la oscura silueta de una persona. No era más que un marco negro contra la brillante pantalla del cine. Una serie de luces parpadeantes provenían de esta persona. Fue un momento muy extraño, en el que el tiempo se ralentizó y todo quedó extrañamente en silencio. Me quedé completamente congelada, incapaz de moverme y no podía pensar. Era como si mi cerebro hubiera dejado de funcionar por completo. Pero Brock se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Me agarró y me tiró al suelo y se puso encima de mí, protegiéndome con su propio cuerpo. En ese momento, el tiempo y el sonido volvieron a mí. Podía oír los disparos que sonaban en el cine. La gente gritaba. La película seguía reproduciéndose por encima de todo, creando una caótica explosión de sonido. Me di cuenta que las luces parpadeantes que había visto eran las balas que salían del cañón de una pistola. Sentí como la adrenalina corría por mis venas. No había absolutamente nada que yo pudiera hacer, salvo quedarme tirada y esperar a que las balas que oía atravesar los asientos y las paredes no me atravesaran a mí también. Llegó un punto en el que la metralleta golpeó cerca de mí y me cortó un trozo de pelo. Y cuando levanté la mano en la zona para asegurarme de que yo no estaba sangrando, sentí como si me cayeran trozos de metal en la mano. Estaba tumbada boca arriba, así que podía ver todo lo que estaba pasando. Las luces de una película que aún estaba reproduciéndose bailaban por el techo y las paredes. Mis amigos estaban en el suelo conmigo. Nuestro cubo de palomitas sin terminar estaba desparramado por el suelo. Leo tenía las piernas asomadas en el pasillo porque no había espacio suficiente para esconderse completamente detrás de los asientos. En un momento, la botella de agua de Samantha que había estado en el portavasos entre nuestros asientos explotó. El agua me salpicó toda la cara. El olor a humo de las armas era abrumador.
Habían lanzado gas pimienta a los... y me hizo llorar. Y me provocó una tos incontrolable. También había otro olor. Un terrible olor metálico de sangre que nunca voy a olvidar. Recuerdo que la parte inferior de mi cuerpo se mojó de repente. Y por alguna razón pensé que esto venía de la botella de agua. Pero después me di cuenta que no era así. Hubo un momento en que las cosas se volvieron extrañamente silenciosas. Las balas se habían detenido por alguna razón. En ese momento Tommy gritó: «¡Salgamos de aquí!» Y aprovechamos esa oportunidad y salimos corriendo. Bajamos corriendo las escaleras, cruzando la parte delantera de la pantalla hacia un cartel brillante, verde, que decía salida. Todos nos abalanzamos y no podíamos ver por el gas lacrimógeno que se encontraba y estábamos aturdidos por el shock. Llegó un punto en el que mis manos finalmente sintieron ese pomo metálico de la puerta y la empujé con todas mis fuerzas. La puerta se abrió de golpe y la luz de una farola cercana inundó nuestros ojos. Empujamos todos la puerta con tanta fuerza que cuando se abrió caímos en el cemento. Samantha perdió sus sandalias rosas justo al lado de la puerta. Mientras me ponía de pie y corría literalmente por mi vida, me di cuenta que mis piernas estaban rojas, absolutamente empapadas de sangre. Era como si hubiera sumergido mis piernas en una bañera llena de sangre. Revisé todo mi cuerpo y me di cuenta que no tenía ninguna herida. ¿De dónde salió la sangre? Miré atrás de mí y me di cuenta que la sangre era de mi esposo. Le habían disparado en la pierna. Un enorme agujero le había atravesado la mitad inferior de la pierna derecha. Su pie apenas se sostenía y colgaba sin vida. Leo y un joven que no reconocí llevaban a Brock en brazos, porque tras caer fuera de la puerta, él había perdido toda la fuerza y no podía caminar. Me quedé completamente sorprendida. Había perdido toda la fuerza. Yo no me había dado cuenta de que se había lesionado, sobre todo porque estuvo detrás de mí todo el tiempo y consiguió escapar de la sala de cine él solo. Nunca sabré cómo lo hizo con un solo pie. En ese momento grité. Mi grito fue tan fuerte que alertó a los trabajadores de una construcción cercana. En la parte de atrás del cine había un estrecho estacionamiento seguido de pasto y luego una calle, y había trabajadores reparando la calle. Vieron dónde estábamos nosotros después de mi grito y observaron qué era lo que ocurría. No sé por qué esta parte es tan vívida en mi memoria. En fin, llevaron a Brock por la acera de atrás hasta el final donde estaba la esquina del edificio. Era una distancia considerable, varias decenas de metros, de hecho. Mi esposo se derrumbó por el cansancio y el dolor, diciendo que no podía moverse más. Se tumbó y empezó a formarse un charco de sangre debajo de él. Miré hacia atrás y me di cuenta que habíamos dejado un rastro de sangre desde la puerta hasta nuestra posición actual. Yo estaba temblando. Me arrodillé junto a Brock y miré alrededor de mí para ver quién más estaba herido. Tommy había recibido un disparo en la rodilla y otro en la cadera, y estaba más lejos, todavía en el estacionamiento. El adolescente que ayudó a mi marido también estaba herido. Su padre y su madre estaban con él. Su madre estaba sentada contra la pared y parecía que iba a desmayarse. Sangraba por varios sitios. Esa familia escapó al mismo tiempo que nosotros. Supongo que oyeron cómo pararon las balas y decidieron huir también. Todos tuvimos suerte, porque de fondo todavía se escuchaba el tiroteo. Tuve que quitarme la camisa y usarla para detener la hemorragia. Nunca olvidaré lo inerte y flácida que parecía su pierna. E imaginé que así debía sentirse un cadáver. Me manché las manos y los brazos de sangre. La policía apareció muy rápido. Diría que solo estuvimos fuera 1 o 2 minutos antes de que las sirenas rojas y azules llenaran la noche y se apresuraran a llegar a nuestro lugar. Un agente se quedó junto a nosotros todo el tiempo hasta que llegaron los paramédicos. Eso tomó más tiempo. Brock fue uno de los últimos en ser llevados al hospital. Estuvo desangrándose durante casi 20 minutos antes de que una ambulancia se detuviera en la misma calle que estaba en construcción.
En ese momento casi no respondía y estaba al borde de la inconsciencia. Varios tipos corpulentos se apresuraron a cruzar el pasto con una camilla. Lo subieron a ella y luego corrieron con él de vuelta a la ambulancia. No pude ir con él porque había otro herido dentro y estaba muy llena. Me dirigí sola a la parte delantera del teatro, sin saber dónde habían ido mis amigos. Mi camisa estaba manchada de sangre y un charco de sangre se quedó en la esquina de la acera. Caminar entre la multitud parecía un sueño. No podía creer lo que acababa de suceder. La gente estaba histérica y llorando. Mucha gente como yo estaba cubierta de sangre. Y estoy muy segura que la sangre de muchas de esas personas que estaban manchando su piel y su ropa no era suya. Mucha gente pareció darse cuenta de lo sola y aturdida que me veía, así que me hicieron compañía e incluso se ofrecieron a llevarme a diferentes hospitales para encontrar a Brock, porque no me habían dicho a qué hospital se lo habían llevado. Estuve un rato con esa gente mientras la policía rodeaba la zona y nos preguntaba qué habíamos visto dentro del cine. Todo el estacionamiento estaba cerrado y no nos dejaban salir. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, así que estaba muy oscuro todo. Las luces rojas y azules parpadeantes que parecían venir de 100 coches de policía eran cegadoras. Recuerdo que vi llegar un gran vehículo de la policía que decía algo así como Unidad de Investigación de la Escena del Crimen, algo así. Creo que fue entonces cuando me di cuenta. Empecé a sentir náuseas y ganas de vomitar, pero de alguna forma logré contenerlas. Finalmente la policía empezó a dejar salir a la gente. Me subí a mi camioneta y salí de allí a toda prisa. Estaba en tal estado de pánico que ni siquiera pensé en volver a mi apartamento, coger mi celular y llamar a mis padres o a alguna otra persona para que me ayudara. Estaba enojada, estaba molesta y estaba asustada, pero sobre todo creo que estaba en shock. ¿De verdad iba a perder a Brock? Hace un mes habíamos cumplido nuestro primer aniversario de boda. ¿Lo iba a perder por culpa de un psicópata con una pistola? Por suerte, al amanecer encontré el hospital al que se lo habían llevado. Estaba en la ciudad de al lado, a unos 45 minutos del cine. Me alegré mucho de estar ahí. Todo el personal del hospital fue muy amable y comprensivo conmigo. Después de asegurarse de que yo no estaba lesionada, me dejaron esperar en la sala de la unidad de cuidados intensivos en la que Brock estaría cuando terminara de recuperarse de la operación. Me alegré mucho de que estuviera vivo. Brock y Tommy habían sobrevivido, aunque muchos no tuvieron tanta suerte. Al día siguiente me enteré que 12 personas habían muerto en el tiroteo y más de 70 habían resultado heridas. La niña rubia que dije al principio, que estaba sentada en la misma fila, ella no sobrevivió. Murió en el teatro a pocos metros de nosotros. Le habían disparado varias veces. Un agente de policía con el corazón roto que lloró durante su testimonio ante la corte. Intentó sin éxito salvarla, sacándola del cine y haciéndola que la enviaran a un hospital. Tommy fue trasladado a otro hospital en la parte trasera de un coche de policía. Fue operado y se recuperó completamente. La bala no alcanzó el hueso de la cadera y pasó muy cerca del tracto urinario y la vejiga. Según los cirujanos, mi marido perdió casi la mitad de su sangre. Brock llegó al hospital justo a tiempo y si hubiera llegado más tarde habría muerto. Le hicieron varias transfusiones de sangre y estuvo en el hospital durante 21 días. La herida de la pierna era tan grave que tuvieron que amputarla después de intentar salvarla sin éxito. Ha pasado tanto tiempo desde el tiroteo que mi esposo, mis amigos y yo hemos podido recuperarnos, aunque sea solo un poco. El suceso fue muy aterrador y nos ha dejado marcados. Pero creo que esto no es lo más espeluznante. La parte más espeluznante es el propio tirador. Más tarde supe lo mucho de él en el juicio que se celebró en los años siguientes.
Aunque mi encuentro con este hombre fue muy breve, ha afectado toda mi vida. El solo hecho de saber que existe gente así es perturbador. Es ciertamente un individuo retorcido que no quiero volver a ver. Me enteré de todo viendo el juicio televisado que tuvo lugar a principios de 2015. Este tipo iba a la escuela de neurociencia o algo así en California. Supongo que era un tipo bastante inteligente, pero por alguna razón tenía una obsesión por matar gente y tenía una mentalidad de acosador. Después de abandonar la universidad, se trasladó a mi estado y eligió mi cine local para cometer un tiroteo masivo. Antes de eso, planeaba esconderse en las rutas de senderismo remotas en las montañas para atacar gente, arrastrarla al bosque y ahí matarla, pero nunca llevó a cabo esa idea. Acechó mi cine durante meses y tenía planeado este tiroteo para la noche del 20 de julio. Aunque nunca lo vi antes de esto, es desconcertante pensar que este tipo podría haber estado observándonos cada vez que íbamos al cine y nosotros nunca lo habríamos sabido. Desconocíamos por completo lo que había planeado contra nosotros. Esto arruinó por completo mi sensación de seguridad, porque quién sabe lo que el extraño que está a tu lado está planeando hacer. Estuve muy cerca del tirador, pero nunca vi su cara en persona hasta que me vi obligada a declarar delante de la corte. Por supuesto, vi las fotos de su ficha policial en la televisión, pero mientras estaba en el cine solo vi como una silueta oscura en las sombras, como una figura demoníaca sacada de la más oscura y siniestra pesadilla de las profundidades del infierno. Incluso estaba en el pasillo por el que pasamos al correr hacia la salida de emergencia. Lo único que le impidió matarnos allí mismo fue su rifle de asalto, que se atascó. Para cometer este crimen pidió unos cuantos miles de municiones, equipo y armadura, gases lacrimógenos, un rifle de asalto y una escopeta. Se tomó fotos que se mostraron en el juicio, llevando todo este equipo como un trofeo enfermizo y sosteniendo estas armas con una sonrisa amenazante. Se tiñó el pelo de naranja y se puso unas espeluznantes lentillas negras mientras ponía caras diabólicas ante la cámara, algo que me daba asco de solo verlo. Antes de ir al cine con todo este equipo en su coche, puso una trampa en todo su departamento para hacerlo explotar por si alguien abría la puerta. Luego, una vez en el cine, se hizo pasar por un espectador cualquiera e incluso compró una entrada para la película. En su entrada era para la sala 8, que era la de al lado, pero la sala 9 era más grande y había más gente, así que entró en la número 9. Estaba en las pocas filas delanteras. Debo haberme cruzado con él varias veces en el vestíbulo mientras estaba ahí. Quizá él también me habría visto. En algún momento de la película se levantó y salió por la salida lateral, que por alguna razón no tenía una alarma, y la mantuvo abierta con una piedra. Luego fue a su coche para ponerse toda su armadura y coger sus armas. Volvió a entrar y fue cuando empezó a disparar. Cuando salimos del cine, pasamos corriendo por delante de su coche blanco que estaba estacionado justo en la salida. Ni siquiera nos dimos cuenta. En algún momento salió y seguro nos vio ahí, en el cemento. No sé qué le impidió disparar también a la gente que estaba afuera, pero podría haber acabado muy fácilmente con nosotros allí mismo si así lo hubiera querido. Creo que lo más difícil para mí fue enfrentarme a este individuo retorcido en la corte. Nunca olvidaré que me levanté cuando me llamaron por mi nombre, caminando por la fila central junto a mi familia, otros sobrevivientes y la multitud de personal de los medios de comunicación hambrientos de noticias. Me senté justo enfrente de él, a unos metros de distancia. Aunque su pelo naranja había desaparecido y no llevaba esos lentes de contacto negros, estar tan cerca de él era una experiencia espeluznante e incómoda. Mis recuerdos con este hombre son ciertamente unos que nunca voy a olvidar. Ahora puedo decir que me he encontrado cara a cara con un verdadero psicópata trastornado. Tenía esa mirada perdida todo el tiempo. Si los ojos son realmente las ventanas del alma,
Entonces su alma estaba llena de nada más que la fría indiferencia por aquellos que había asesinado y dañado. Ni siquiera me miraba. Sentado frente a él, en el juicio, era la segunda vez que estaba en la misma habitación con este hombre. Un hombre que había intentado quitarme la vida, pero que afortunadamente fracasó. Un hombre que acabaría pasando una eternidad entre rejas cuando fue condenado a 3.318 años de prisión por sus crímenes. Esto es para el hombre que intentó matarme, el hombre que ha causado innumerables pesadillas y ha alimentado el fuego de mi paranoia, el hombre que hirió a mis amigos y a mi familia, causando años de incalculable dolor a mi esposo porque nunca volverá a caminar igual. Al hombre que robó la inocencia y la alegría de una niña de 6 años que entró viva a esa sala de cine y salió muerta. Al hombre que llevó a cabo el peor tiroteo masivo de la historia de Colorado. Espero que no nos volvamos a ver. Nunca. Espero que te pudras en la cárcel.